Entonces, hoy vamos a hablar de la última de las funciones nitrogenadas. Listo, ya con esta terminamos todo lo que son funciones orgánicas como tal. Y son los nitrilos. Los nitrilos, básicamente, se encuentran formados por un grupo que se llama ciano o también cianuro. También les dicen cianuros. Entonces, esta es la fórmula general de los nitrilos. Tenemos una cadena carbonada y un carbono terminal, es decir, un carbono primario unido por un enlace triple a un nitrógeno. ¿Sí? Un carbono primario unido en un enlace triple a un nitrógeno. Este grupo es el grupo ciano, ¿sí? Que es como se le conoce, el grupo ciano. Básicamente son derivados del cianuro, ¿sí? Del cianuro. Y en este caso lo que hemos hecho es eliminar un hidrógeno del cianuro para reemplazarlo por un radical alquilo o por una cadena carbonada. Es decir, que en el cianuro original aquí hay un hidrógeno, no una R, no un radical carbonado, sino un hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno se ha reemplazado por una cadena carbonada para obtener un nitrilo o el grupo ciano como tal. Em, ese grupo radical puede ser alifático o puede ser aromático, es decir, puedo tener una cadena, puede tener un ciclo, puedo tener un benceno, o sea, hay diferentes opciones para ese R. Y los compuestos que salen de allí entonces se llaman nitrilos o cianuros de alquilo, porque también se puede utilizar ese nombre, cianuro de metilo, cianuro de butilo, cianuro, pero por lo general utilizamos los nombres relacionados con el término nitrilo. Entonces aquí en la parte final de la diapositiva vemos que R puede ser alifático, es decir, una cadena que no tiene benceno, o puede ser aromático. Cuando tenemos AR significa que es un derivado del benceno, que es aromático. ¿Ok? Entonces tomamos el apunte de la descripción o de la definición de los nitrilos. Vamos a hablar ahora de la nomenclatura de los nitrilos. Recuerden que en la nomenclatura tenemos diferentes aspectos dependiendo si son el grupo principal, si son un grupo secundario, si tenemos cadenas que son cíclicas, ¿sí? Eso va generando variaciones. Los nitrinos se nombran muy fácil, se utiliza la palabra del alcano y la terminación nitrilo, ¿sí? Entonces, metanonitrilo, etanonitrilo, propanonitrilo, butanonitrilo, esa es la forma de nombrar los nitrilos. Ahora, los nitrilos también pueden ser dobles, porque como son carbonos terminales, podemos tener nitrilos a cada extremo de la molécula. Y en ese caso tendríamos un dinitrilo. Entonces miremos los ejemplos que tenemos aquí. En primer lugar, un nitrilo sencillo de 2 carbonos. Recuerden que en un carbono extremo, en un carbono terminal, tenemos el triple enlace. Entonces aquí tenemos el etanonitrilo, ¿sí? Etanonitrilo, solamente 2 átomos de carbono y el triple enlace con el grupo, con el nitrógeno. En este caso tenemos un dinitrilo, fíjense. Entonces, en los dos extremos, aunque son de 2 carbonos, tenemos unión del grupo ciano. Entonces es el etanodinitrilo, etanodinitrilo. Y aquí en este tenemos un nitrilo que tiene un sustituyente. Entonces, al ser el nitrilo, el grupo principal, el carbono 1 le corresponde a él. Entonces, enumeramos la cadena y nos damos cuenta que en el carbono 3 hay un metil. Entonces, ya saben, se nombra primero el sustituyente, 3-metil, y como es de 4 carbonos, butanonitrilo. 3-metil, butanonitrilo. Bueno, entonces tomamos el apunte de esta parte con respecto a la nomenclatura de los nitrilos. El segundo aspecto de la nomenclatura de los nitrilos tiene que ver cuando es
un ciclo. Entonces, cuando es un ciclo, lo nombramos como carbonitrilo, ¿sí? Cambiamos la terminación nitrilo como carbonitrilo, ¿sí? Y pues obviamente tenemos el nombre del cicloalcano con sus sustituyentes como corresponda y la terminación carbonitrilo. Entonces, aquí tenemos el nitrilo aromático, está el anillo de benceno y aparece como CN, ¿no? El grupo nitrilo siempre va a aparecer como CN. Cuando no aparece el triple enlace, igual ese CN nos indica que el carbono tiene 3 enlaces con el nitrógeno. Entonces aquí tenemos el aromático que es el benceno carbonitrilo, ¿sí? Benceno carbonitrilo. Acá tenemos un anillo, un ciclo que no es aromático, es un ciclo hexano, fíjense, pero en el carbono 3 tiene un grupo aldehído de carbonilo de cetona, ¿sí? Un grupo carbonilo de cetona. Entonces, en ese caso sí debemos numerar el ciclo teniendo en cuenta que el cianuro va a convertirse, o el grupo ciano, en el carbono número 1. Lo enumeramos de tal forma que nos quede el número más pequeño posible para el sustituyente. Entonces, como es en el carbono 3, decimos 3-oxo ciclohexano carbonitrilo, ¿sí? Entonces, primero el sustituyente del ciclo, luego el ciclo y terminamos con la palabra carbonitrilo. Aquí también tenemos un ciclo con 2 sustituyentes, entonces recuerden, enumeramos, fíjense que aquí la numeración se hizo hacia la izquierda. Entonces, lo mismo, generamos la numeración y el carbono 1 siempre va a ser el carbono ciano. Aquí, de todas maneras, si nos viéramos a la derecha o a la izquierda, nos hubiera dado los mismos números, 3 y 5. Entonces se hizo por orden alfabético. Entonces, primero el bromo y luego el alcohol. Entonces, 3-bromo, 5-hidroxi, ahí tenemos los 2 sustituyentes, luego el ciclo, ciclohexano, y terminamos con la palabra carbonitrilo. ¿Sí? Ese carbonitrilo nos indica la presencia del grupo ciano. ¿Okay? Tomamos el apunte entonces de esta el segundo aspecto de la nomenclatura. Em, el tercer caso en la nomenclatura de los nitrilos es cuando estos son sustituyentes, cuando el nitrilo no es el grupo principal. Generalmente sucede con respecto a los ácidos carboxílicos, a las amidas. Cuando el nitrilo no es el grupo principal, entonces se nombra como ciano, ¿sí? Como ciano. Ese es el grupo que le corresponde, entonces se nombra de esa manera. Aquí tenemos, por ejemplo, ácidos carboxílicos que ya en varias ocasiones hemos mencionado, que son grupos predominantes sobre los demás. Entonces, el carbono 1 va a ser donde esté el ácido carboxílico y aquí encontramos que hay algunos sustituyentes. Entonces, vemos en el carbono 3 un sustituyente que es un bromo y en el carbono 5 tenemos el nitrilo como sustituyente. En este caso, entonces, el grupo ciano. Todos los ácidos empiezan con ese nombre, ácido, y en orden alfabético. 3-bromo, 5-ciano, hexanoico. Recuerden que la terminación de los ácidos siempre es oico. Entonces, ácido 3-bromo, 5-ciano, hexanoico. Y aquí tenemos un ácido cíclico, que en este caso recuerden que ya no se dice oico, sino carboxílico. Entonces tenemos igual nuestra numeración y vemos que en el carbono 3 hay un grupo ciano, entonces ácido 3-ciano ciclohexano carboxílico, ¿sí? Ciclohexano carboxílico. Ahí de paso, pues también revisamos o recordamos que los ácidos carboxílicos, al igual que la mayoría de los compuestos, tiene un nombre diferente cuando es un ciclo a cuando tenemos una cadena lineal o una cadena abierta. ¿Ok? Entonces, por favor, tomamos el apunte de esta parte de la nomenclatura. Ese sería el último caso de la nomenclatura con respecto a los nitrilos. Les decía, estos son los 3 casos de nomenclatura para los
para los nitrilos. Entonces, primero, cuando el nitrilo es la función principal en una cadena abierta. Segundo, cuando los nitrilos son función principal en un ciclo. Y tercero, cuando el nitrilo es secundario que pasa a convertirse en el grupo ciano, cuando es sustituyente. Vamos a hablar ahora de las propiedades físicas que tienen los nitrilos. Básicamente, esas propiedades físicas están ligadas al grupo ciano. El grupo ciano es un grupo polar, ¿sí? Tiene para el átomo de carbono una parte positiva y para el lado del nitrógeno la parte negativa. ¿Por qué? Por el tema de la electronegatividad. El nitrógeno pues es más electronegativo que el carbono, por lo tanto tiene la tendencia a atraer los electrones hacia el lado de él. Por esa razón, pues la mayoría de los nitrilos los vamos a encontrar en el estado líquido. Van a tener unos puntos de ebullición que son un poco superiores a los de los alcoholes, que tienen la misma cantidad de carbonos. Y ya si hablamos de nitrilos de más de 15 carbonos, entonces sí los vamos a encontrar en estado sólido. A pesar de que tienen cierta polaridad, son insolubles en agua, ¿sí? Por el hecho de que son enlaces covalentes, ¿no? No iónicos, que son los que generalmente dan sustancias solubles en agua. Entonces son insolubles en agua a partir de los 5 átomos de carbono, es decir, del pentanonitrilo. Hasta el butanonitrilo tienen solubilidad en agua. Eh, Tienen un olor característico y básicamente son tóxicos, ¿no? Los cianuros son venenosos, entonces tienen esa particularidad. Son sustancias incoloras, ya lo había mencionado, son venenosos, son de olor muy fuertes, tienen un olor muy desagradable. Son bastante reactivos, aunque realmente pues solamente vamos a revisar dos reacciones de los nitrilos, porque aunque tienen alta reactividad, pues están ligadas como a esas dos circunstancias, la reactividad de los nitrilos. Ya habíamos dicho que a partir de los 5 carbonos son poco solubles en agua, son más densos que el agua, es decir, que al hacer una mezcla de agua con un nitrilo, el nitrilo es el que va a quedar al fondo y el agua va a quedar en la parte superior. Y como lo dije, la temperatura de ebullición de los nitrilos es un poquito superior a la de los alcoholes que tienen los mismos carbonos y es inferior a la de los ácidos correspondientes. Está por encima de los alcoholes, pero por debajo de los ácidos. Entonces, esa es la característica o las propiedades físicas que podemos encontrar en los nitrilos. Tomamos el apunte, por favor, y ya continuamos. Bueno, dentro de las propiedades químicas de los nitrilos encontramos dos reacciones. Ambas reacciones son de hidrólisis. En un caso tendremos una hidrólisis básica y en el otro caso tendremos una hidrólisis ácida. Esas son básicamente las dos reacciones que podemos encontrar. Los nitrilos se pueden hidrolizar y convertirse en amidas y también pueden convertirse posteriormente en ácidos carboxílicos. Eso se hace calentándolos con una disolución acuosa, es decir, con una solución en agua que puede ser ácida o puede ser básica, ¿sí? Si es una condición suave, o sea, si la hidrólisis es suave, entonces llegamos a tener una amida. Y si es una condición más fuerte, entonces ya se convierte en un ácido carboxílico. Aquí tenemos entonces en la reacción general el nitrilo con agua. Recuerden que la hidrólisis en este caso, pues la palabra no lo indica, es con agua. Tenemos una base que aparece aquí como H disuelta en agua, es una disolución acuosa de la base. En ese momento, pues lo que hace es ingresar la molécula de agua. ¿Cómo ingresa la molécula de agua? Recuerden que se separa, bueno, en este caso, en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, los dos hidrógenos van a ir al nitrógeno, ¿cierto?
van a generar un enlace con el nitrógeno. Y el oxígeno nos va a generar un enlace con el carbono. Esa es la dinámica de la reacción. El hidrógeno pasa con el nitrógeno y el oxígeno con el carbono. Esa es una reacción débil cuando se llega a amida, fíjense. Nos genera una amida. Si se sigue hidrolizando, si la hidrólisis es fuerte, entonces ya pasamos a generar un ácido carboxílico. ¿Por qué? Separaríamos el agua en HOH, el hidrógeno iría aquí con la amida, ya habíamos visto la hidrólisis de amidas, entonces se rompe aquí el enlace, y el grupo OH iría con el carbono generándonos el ácido carboxílico correspondiente. Entonces, la hidrólisis de nitrilos principalmente nos va a generar amidas. Y obviamente la hidrólisis básica de la amida nos va a generar el amoníaco y un ion carboxilato de una sal o el ácido carboxílico correspondiente. En el caso, en la parte inferior, entonces tenemos un ejemplo de la hidrólisis suave o la hidrólisis sencilla, donde tenemos un compuesto que se llama nicotino-nitrilo, que es el nitrilo de la nicotina, nicotino-nitrilo, y pues lo mismo, una hidrólisis básica, y lo que les explicaba, entra el hidrógeno y el oxígeno con el carbono, el hidrógeno con el nitrógeno, y nos forma la nicotinamida. ¿Sí? La nicotinamida. Entonces, esa es la reacción que tenemos en este caso. Tomamos el apunte, por favor. Bueno, nos quedó pendiente la hidrólisis ácida, que la revisaríamos entonces la próxima clase, para finalizar pues con todo lo relacionado con los nitrilos. Quedaríamos por hoy hasta aquí y nos encontramos nuevamente la próxima semana en clase porque mañana tienen su prueba, entonces no tendríamos clase. Listo, chicos, que Dios los bendiga. Excelente resto de día. Chao a todos.